Frente a frente. Estamos terminando la semana, gracias por estar en nuestra sintonía, viernes 4 de junio del 2021. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Dos partes esta mañana, como es costumbre. En la primera nos acompañan ya aquí en el estudio el doctor Álvaro Trigueros. Él es el director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Moisés, por invitarnos a la entrevista. Muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros tan temprano. Y está también el licenciado José Andrés Oliva. Él es investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Bienvenido, señor. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos, a la amable audiencia que nos va a prestar su atención. Así es. Tenemos el detalle del informe de coyuntura económica mayo 2021 de FUSADES con datos que son extremadamente importantes e interesantes. Desde ya la invitación para que se mantenga pendiente aproximadamente a las 7:15 de la mañana. Esperamos contar con la licenciada Suezi Callejas, ella es diputada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Hay que tomar en cuenta que la sesión plenaria terminó aproximadamente a las 4:30 de la mañana, así es que vamos a ver si viene, pero esperamos contar con ella y su presencia aquí aproximadamente a las 7:15 de la mañana para hablar un poco de lo que se aprobó, lo que se discutió y lo que se hizo en la plenaria que ha terminado en estas horas de la madrugada. Bien. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros una vez más, doctor y licenciado. Doctor Trigueros, tal vez comenzamos con usted para que nos dé un panorama amplio de lo que refleja este último informe de coyuntura económica. Sí, muchas gracias. Estamos analizando el informe de coyuntura económica con las cifras hasta mayo de este año. En ese sentido, pues, lo que nosotros encontramos es una situación en que el mundo entero ha estado en una crisis el año pasado, ¿verdad? Una crisis profunda, la más grande desde los años de 1930, de aquella década de la Gran Depresión. Y entonces todos estos países experimentaron una caída muy fuerte con la pandemia, con las cuarentenas, ¿verdad? Y poco a poco el mundo se ha venido levantando. El año pasado la economía mundial cayó 3.3% y se espera que este año se crezca a 6%. Entonces nosotros llamamos a eso una caída y un rebote, ¿verdad? Y eso es lo que hemos observado en El Salvador desde que terminó la cuarentena obligatoria. Hubo una apertura y poco a poco se ha venido recuperando el nivel de actividad económica y por lo tanto vemos ese rebote que además está jalado por la economía mundial. Entonces vemos que que están creciendo las exportaciones, que está creciendo las remesas familiares muy impactadas por la política de Estados Unidos, la política fiscal, la política monetaria. Allá los hogares han recibido transferencias monetarias bastante grandes y eso se refleja en las remesas. Pero a pesar de todo ese rebote, lo que nosotros hemos encontrado es que en las variables más fundamentales, como en la generación de empleo, todavía no hemos recuperado los niveles que previos a la pandemia y también consecuencia del golpe que hubo en los empleos y en los ingresos de los hogares, los niveles de pobreza se estima que son más profundos que el año pasado, que antes de la pandemia, perdón. Solo por terminar de revisar los datos que usted me menciona, a nivel regional, los datos que me da es una caída y hoy estamos en un ascenso. La teoría o el término ese del rebote, ¿cuánto cayó en promedio, si estamos hablando, no sé si regional, Latinoamérica o Centroamérica, o específicamente en nuestro país, cuánto caímos con la pandemia? Sí. Esa pregunta es muy importante, Moisés. La región centroamericana el año pasado cayó 7.2% y se espera, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que Centroamérica crezca 4.7% en promedio.
entonces vamos a crecer menos que la caída. Exacto, entonces a eso iba. el levante no va a ser total, ¿verdad? Llegar a niveles antes de pandemia no se va a terminar de lograr en este año. Para la región todavía no, sino que hasta 2022 o 2023, dependiendo de los indicadores que uno utiliza. Antes de darle la palabra al licenciado, los niveles de crecimiento que ustedes estiman para la economía salvadoreña para fin de año, ¿en cuánto los sitúan aproximadamente? Dice que el último cálculo que hizo José Andrés, ¿verdad? Teníamos un rango entre 1 y 4%, nos inclinamos más hacia el 4% real, ¿verdad? Y de ahí para adelante todavía no sabemos porque faltan 7 meses, y sí, digamos, parece que va, pero cuando veamos tal vez algunas de las gráficas, es muy ilustrativo ver que este rebote nos da un efecto estadístico, que los primeros meses del año hasta agosto se van a ver unas tasas de crecimiento bien elevadas, pero luego va a ir bajando y vamos a volver a lo normal, que es lamentablemente pues por factores estructurales de largo plazo. El Salvador ha crecido poco, ¿verdad? Y eso no ha cambiado. Entonces, después del rebote vamos a seguir creciendo y pues ya cuánto va a promediar al final del año no sabemos, pero por lo menos lo que podemos decir es que ahí nos vamos recuperando, ¿verdad? Ahí nos vamos recuperando. Sí. Ahora, estimaciones como la que han hecho algunas instituciones locales aquí en el país, que estaríamos rondando los 6 puntos porcentuales, ¿son posibles? La verdad es que es adivinar, o sea, nosotros no podemos adivinar, sería bastante... Arriesgado. No, digo yo, llegar a 6 es una aspiración muy positiva, ¿verdad? Pero hay que observar. Muy bien. Podemos ahondar un poco más para un par de elementos adicionales. Antes de la pandemia, bueno, la economía tenía un ritmo de crecimiento estructural de largo plazo bajo, pero venía en un ascenso. Después viene la gran caída, alrededor de 7%, 7.8%, que cayó la economía, y ahora tenemos ese efecto rebote donde se está empezando a levantar esa nariz. Si uno compara la situación con la tendencia que estaba antes, un indicador cuantitativo que generamos es que la economía tendría que crecer 12.8% para recuperar el PIB y la tendencia que traía antes de pandemia. Antes de la pandemia. Si la economía logra crecer, hicimos un ejercicio donde establecimos también un rango estadístico para, pues hay una aleatoriedad también en las variables, donde también introducimos el impulso que Estados Unidos puede tener en la región. A largo plazo es muy claro cómo la economía salvadoreña se acopla a la norteamericana en muchas ocasiones. Cuando cae Estados Unidos, cae El Salvador. Y al revés, cuando se recupera, también se recupera El Salvador. Y ocupando esa sincronía y ocupando también los pronósticos que tenemos nuevos para la economía de Estados Unidos, que está creciendo 6% en el último trimestre, sí vimos que hay un impulso que se puede traducir incluso con un aporte entre 0.7 y 1.7 de nuestra recuperación. Okay. Por ese impulso de la economía de Estados Unidos, vía las remesas que han aportado muchísimo, son 755 millones adicionales. También las exportaciones están creciendo 27%, también empujadas por esa demanda externa. Y son elementos también exógenos de la economía, son dinamizadores que vienen de afuera, no de adentro. Exactamente. Muy bien, tengo ya los gráficos y es precisamente lo que usted hablaba. La economía mundial se recupera en el 2021 impulsada por China y Estados Unidos, pero la mayoría de regiones lo van a hacer hasta el 2022 y es un gráfico que nos muestra precisamente lo ocurrido o lo que teníamos en el 2019, lo estamos viendo en pantalla, el año 2020 con la pandemia y las proyecciones que se tienen para cada uno de los años 2021 y 2022. Aquí está, bueno,
producción mundial, las economías desarrolladas, Estados Unidos, zona del euro, Japón, y las economías emergentes y en desarrollo. Allá abajo tenemos América Latina y el Caribe, y los porcentajes que usted menciona, 4.6 y 3.1 para estos 2 años. Estos son los datos que mencionaba, doctor. Sí, exactamente, y en esa gráfica, si usted agarra cualquier país, se puede observar que en 2021 el crecimiento es muy alto, Sí. y después en 2022 se normaliza, digamos, entre comillas, ¿verdad? Sí, se vuelven a valores normales que se habían Sí. venido registrando Sí. históricamente. Este va a ser el panorama. Después del 2022, ¿qué se puede esperar? Bueno, yo creo el mundo enfrenta desafíos grandes, ¿verdad? A nivel global, el desafío más grande es el cambio climático. Wow. ¿Sí? Esto va a tener graves consecuencias a futuro para para nuestra generación, ya en la tarde de nuestra vida, ¿verdad? Al final. Y para las generaciones jóvenes va a tener un impacto grande, pues va a afectar el tema del calentamiento global, la temperatura pues está subiendo y el mundo tiene que reaccionar rápido. Esta década que estamos viviendo es crítica. Tenemos que reducir el consumo de combustibles que generan gases invernaderos. ¿Por qué esto es importante? Yo creo que, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo nos afecta, verdad? Y es la agricultura. O sea, la biodiversidad en el planeta se está destruyendo. Y entonces va a haber problemas de abastecimiento de alimentos y va a haber hambre. O sea, van a subir los precios. Cuando hay escasez de alimentos, suben los precios y eso afecta a todo el mundo. Digamos, ese es el reto mundial. El otro gran reto que tenemos es el cambio tecnológico, donde se está generando toda la robotización, la automatización, la inteligencia artificial que va a sustituir un montón de empleos. Pero digamos, esos retos están hacia adelante. Yo creo que el reto más grande ahorita es terminar con la pandemia, para lo cual se debe vacunar todo el mundo, porque es un problema global, y luego empezar este proceso de reactivación de la economía local y mundial. Muy bien. Señor, si nos vamos a la actividad económica nacional, la dinámica de lo mismo, hay varios datos que son interesantes de mencionar y se reflejan precisamente en el informe. Según las cifras disponibles del Seguro Social, se perdieron un poco más de 67,000 empleos entre febrero y junio del 2020 y a partir de julio se comenzó a observar cierta recuperación. Aunque todavía marzo, indica el informe, persiste una brecha de cerca de 25,000 empleos. ¿Son irrecuperables estos datos? No sé si la pregunta para usted o para el licenciado. La forma de evaluar lo que acontece con los empleos es la siguiente. Pues es deseable que nosotros, el país, recupere lo que había antes de la pandemia. Eso pues es febrero del año pasado. Y hay una recuperación, aún falta, y nosotros mirábamos que son 20,000 empleos los que se necesitan para llegar a esa situación. No basta llegar a esa situación tampoco. ¿Por qué? Porque anualmente, bueno, nosotros a través de muchos informes hemos medido y conocido que hay 55,000 nuevas personas que se integran a buscar nuevos trabajos. Ese crecimiento de la fuerza laboral anual promedio. Una demanda anual de 55,000. Sí. Y al mismo tiempo, cuando se pierden empleos en el sector formal, también se pierden en el sector informal. Claro. Porque hay un efecto en cadena, como en todas las economías. Entonces, si nosotros encontramos 20,000 empleos adicionales para llegar a febrero en la parte formal y contamos las dos cosas, vemos una falta alrededor de 120,000 empleos que se necesitan recuperar
también en el sector informal. O sea, cuando el sector formal regresa, el sector informal también regresaría. Va a comenzar. Y ese es el gran reto. Y nosotros sí consideramos una cantidad muy, muy fuerte eso. Y también, bueno, eso golpea la demanda interna. O sea, en nuestro análisis, si los hogares tienen menos capacidad de consumo, también tienen menos capacidad de demandar. Por un lado, las remesas ayudan a recuperar la demanda interna, pero por otro lado, si las personas no tienen ingresos, no le falta ese consumo. Entonces, hay esas dos cosas que están jugando con un sentido contrario en estos momentos. Pero para recuperar ese ingreso de la familia, el bienestar de las personas, de la familia, sí vemos como un reto tomar en cuenta que cada año entran 55,000 personas a buscar trabajo. Y si no lo encuentran, o sea, si están cerradas esas fuentes de empleo, también la migración se viene como una opción. Y de acuerdo a los datos que hemos visto de agencias en Estados Unidos, sí la migración está aumentando y no de acuerdo al comportamiento de 2020, sino que al comportamiento de 2019, y son cantidades fuertes de hermanos salvadoreños que buscan esa opción. Muy bien, solo termine de explicarme esta gráfica, ojalá la podamos ver en pantalla. Variación anual, porcentajes, y quiero referirme específicamente a lo que sucedió en marzo del 2020, si lo comparamos con marzo del 2021, porque pareciese, esta es la caída que hubo y esta es la recuperación que ha habido hasta el momento. ¿Me equivoco si señalo de que se habrían recuperado los empleos que se perdieron en aquel momento? Sí, esta gráfica que usted está viendo ahí es la variación, ¿no? Es la variación porcentual. Entonces, en las variaciones porcentuales, muchos de los indicadores que hemos visto tienen ese efecto rebote que le estamos comentando. Ese efecto rebote se da cuando uno compara un mes en específico contra el otro mes. Contra el otro mes. Entonces, si tiene un mes muy bajo con un mes que ya tiene una recuperación, aquí hay una tasa de crecimiento muy alta. Pero sin embargo, hay que ver lo que pasa en el número mismo. Ese número mismo tiene que recuperar lo que estaba en febrero antes. Entonces, hay una recuperación, pero la recuperación aún le hace falta para esos 20,000 empleos formales y esos 122,000 empleos, tomando en cuenta a la gente que entró, bueno, los jóvenes que se graduaron, etcétera, que están buscando empleo. El número de cotizantes, y es otra gráfica que ustedes tienen también en su informe, está por debajo de lo que teníamos naturalmente el año pasado. Sí, eso es lo que le estoy refiriendo. Este es al que nosotros llamamos el nivel. El nivel exactamente ahorita está por debajo de lo que teníamos antes. Y lo deseable es que eso fuera mucho más alto. Claro. Para recuperar pues esa gente que entra constantemente. Ahora, la historia del país no ha sido muy alto de pasar ese nivel es prácticamente el que se ha mantenido. Sí, se ha ¿Y esas son causas? Bueno, hay factores estructurales que nosotros siempre hemos señalado. O sea, la economía salvadoreña ha adolecido de crecimiento lento por muchos años. Y esos son desafíos que hay que afrontar. O sea, hay que tener tasas de crecimiento altas y sostenidas. No basta tener una tasa de crecimiento alta en un año, son varios años y eso implica muchos retos. Muy bien. Doctor, Latinoamérica, deuda bruta del gobierno subió 9.2 puntos porcentuales del PIB. En el 2020 El Salvador se incrementó en 17.2 del PIB. Estos son los datos. Así es. Sabemos pues que con la crisis todos los gobiernos, o sea, este es un fenómeno mundial, ¿verdad? Quizás hay que tomar en cuenta que antes de la pandemia, El Salvador ya tenía una deuda de las más altas de la región, ¿verdad? De hecho, en Centroamérica era la deuda más alta antes de la pandemia. Muy bien, voy a tratar de que nos pongan la gráfica para mostrar qué es lo que se está refiriendo usted y precisamente Perfecto. El Salvador se encuentra por encima del promedio latinoamericano y naturalmente después han puesto ustedes cada uno de los países. Solo por señalarlo, este es El Salvador y la barra gris es como nos encontrábamos antes y la barra azul es como estamos hoy. Así es, ¿verdad? Así es. Y ya ve que desde antes la barra gris ya era alta, más alta que un montón de países, ¿verdad? Y lo que ocurrió con la pandemia es que El Salvador tuvo el aumento de deuda también de los más altos de la región. Y en eso nos dejó ahí
hay pequeñas diferencias de qué le incorpora, qué no le incorpora uno a la deuda, pero el dato que nosotros manejamos es 89.9. Ah, ok. Sí. De un 70 y pico que tenía antes, o sea, hubo un incremento muy fuerte, pero ¿qué consecuencia tiene eso para el país y para las personas, verdad? Es que entre más deuda tenemos, más tenemos que pagar en intereses, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado se pagaron en intereses más de $1,000 millones y este año vamos a llegar casi a 1.300 millones de dólares. O sea, eso es más que el presupuesto de educación y, o sea, lo que eso significa es que ese dinero, en vez de gastarse en salud, en educación, en seguridad, se va a ir para pagar los intereses de la deuda. Entonces es importante pues que el país, y eso aplica para todos los países, que controlen su deuda para poder tener más recursos disponibles y atender las necesidades sociales. Muy bien, mucho de lo que se ha escuchado es se necesita endeudarse y casi todos los países lo han hecho durante y post pandemia. ¿Es válido ese argumento? Fíjese que ahí depende. También uno de los grandes retos que significa esto de la deuda, es correcto, cuando un país está en crisis, es importante que el gobierno pues contrarreste esa crisis, se le vienen más gastos encima. Pero después de eso hay que pagarlo. Claro. Entonces es un proceso de que ahorita se gasta más y más adelante se gasta menos para pagar esa deuda. Entonces uno de los retos que va a enfrentar el mundo, tal vez este año no, pero el siguiente sí, y por eso también el rebote es para abajo. Más atenuado. O sea, rebota y después se viene otra vez para abajo, porque todos los gobiernos van a tener que ajustarse para empezar a pagar. Sí. Licenciado, ¿nos quería decir algo? Una cosa importante que también hemos señalado es que El Salvador y bueno, todas las economías necesitan estar fortalecidas para las vulnerabilidades. O sea, El Salvador tiene retos de desastres naturales, están los terremotos, hay crisis financieras y si la deuda o el endeudamiento es menor, está más fortalecido para enfrentarlo. Por lo tanto, sí es importante y hubiera sido mejor para el país tener un endeudamiento menor para enfrentar esta pandemia. Ya el endeudamiento ya era alto y ahora es más alto aún, incluso 30% más alto de cuando se terminó la guerra, que llegaba a 57% del PIB. Ahora estamos en 89.8% del PIB. Entonces es un ascenso fuerte, un reto fuerte, y aquí hay que también tomar en cuenta que la deuda, el monto de la deuda también me importa, porque hay intereses que pueden ser atenuados. Si uno tiene un saldo bajo, también los intereses son bajos. Pero si el saldo sube, también eso impacta el saldo mismo en los intereses, como mencionaba Álvaro, de que ese impulso que van teniendo los intereses también afectan, ¿verdad? Y hace más complicado la disminución para enfrentar otras crisis que pueden venir. Muy bien. Ha habido en las últimas horas la discusión en la Asamblea Legislativa para la aprobación de empréstitos para, bueno, una área de deportes y también para educación, así como se ha anunciado para el sector agropecuario, el sector de la agricultura. ¿Son estrategias buenas para el momento, doctor? Bueno, allí habría que ver los detalles. O sea, cada uno de estos préstamos es un proyecto, ¿verdad? O un programa. Y ese programa tiene objetivos, tiene metas y tiene resultados. Entonces habría que analizar en específico cada uno de esos préstamos que han sido aprobados para ver qué es lo que se espera de ellos.
Ahora, en general, nosotros como FUSADES siempre hemos dado preferencia a los préstamos que se realizan con los organismos multilaterales, así como el Banco Mundial, el BID, el BCE, por varias razones, ¿verdad? En primer lugar, porque las condiciones del préstamo son favorables, tienen tasas de interés más baratas, y cuando una tasa de interés es baja, tiene sentido adquirir una deuda, ¿verdad? Claro. Porque le beneficia al país. Y por otro lado, tiene también años de gracia, lo cual da tiempo a esperar a que los resultados de ese préstamo generen los recursos para poder después pagarlo. Y la otra ventaja es que los organismos multilaterales, cuando aprueban un programa, un préstamo de esta naturaleza, no lo hacen sin que antes haya esta planificación, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estos préstamos que se han aprobado para la educación temprana, para la infancia, para en mi primera escuela, estos son positivos, son ideas que desde hace varios años viene promoviendo UNICEF. Esto de invertir en los niños, ¿verdad? Entonces nosotros siempre hemos estado a favor de eso y no tan a favor de los préstamos que son nada más para apoyar el presupuesto, y menos con la emisión de bonos a tasas de 9%, ¿verdad? Ok. Invertir en educación, bueno, todo el mundo lo dice, es necesario y es bueno para cualquier país. Sí. Invertir en agricultura y ganadería, como usted me había dicho antes, con el cambio climático, también va a ser adecuado e importante en este momento. Y son cifras bastante grandes. Le pregunto esto porque 600 millones para el sector café y creo que son 600 millones más para el resto de sectores de la agricultura, es una inversión bastante grande, señora. Sí, bueno, ahí hay varios préstamos, está fideicomiso, hay dos fideicomisos, sí, ¿verdad? Quizás ahí hay que analizar también la conformación de ese proyecto, pero sí es importante que cuando se refiere a fideicomiso, se refiere a que van a ser préstamos. O sea, estos préstamos son adquiridos más que todo para el Banco de Desarrollo de El Salvador, o que se le dice Bandesal, ¿verdad? Y esos recursos los va a tener disponibles para ofrecer créditos de desarrollo, que son pues créditos en condiciones más favorables. Ahí el problema no todo es negativo ni todo es positivo, ¿verdad? Hay que dimensionar las cosas. Entonces, creo que lo importante para que tenga éxito es que se tenga un buen plan de desarrollo agrícola, ¿verdad? Y lo otro es que los créditos se otorguen apropiadamente, porque el problema de la banca de desarrollo a nivel mundial es que estos préstamos después terminan en mora, y entonces el que lo tiene que pagar es el Estado, porque estos préstamos llevan el aval o la garantía de la deuda soberana. Entonces ahí el reto que se tiene es que se administre bien. Esa ha sido la historia, sobre todo en el sector café, que se ha repetido en varias ocasiones. Tengo que hacerlo en la primera pausa comercial, volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio. Le invitamos a que siga con nosotros, tenemos ya algunas interrogantes de los amigos televidentes. Volvemos. Muy bien, el doctor Álvaro Triguero, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y también el licenciado José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, nos visitan esta mañana. Hay una gráfica y todo el mundo está hablando, y otro tema que se menciona mucho es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sería clave, señalan ustedes y subrayan, para evitar que la situación fiscal se pueda complicar. Solo para cultura general y para los amigos televidentes, tal vez nos pueden explicar este gráfico, Envi,
El Salvador con mayor riesgo que el promedio en América Latina, para tratar de entenderlo en la forma más fácil para los que no somos científicos económicos? Licenciado, por favor, ¿qué significa la línea roja, la línea verde y la línea azul? La línea azul es El Salvador, la Ok. línea verde es América Latina y la línea roja es Panamá. Es Panamá. Sí. Ok. Externamente, los El títulos... que, perdón, solo interrumpo. La línea azul es El Salvador. El que El Salvador estuviera arriba, ¿es bueno o es malo en ese momento para la fecha? Estamos hablando de allá por, bueno, el año pasado, estamos hablando abril, marzo del año pasado. Entre más alto es más desfavorable. Más desfavorable. Sí. Entre más bajo es más favorable. Ok. Si se colocan títulos valores externos, se toma en cuenta esa tasa. Esta es la tasa de riesgo país. O Sí, sea, claro. son los puntos porcentuales que El Salvador tendría que pagar para tener acceso A un crédito. a la emisión de un título de valor en cualquiera de esos momentos. Entonces, si uno mira la gráfica, antes de marzo, El Salvador, la línea azul, estaba bastante pegadita a la línea verde, que es América Latina. O sea, hay muchas valoraciones que se hacen regionalmente y El Salvador replicaba lo que tenía la región, ¿verdad? Están acoplados, están en sincronía ambos. Panamá es una economía donde los riesgos son más bajos que América Latina. Es de las economías que se visualizan desde el punto de vista externo, porque esta es una visualización de los mercados externos hacia los países con mucho menos riesgo, casi un poquito más arriba de 1%. O sea, emitir un título de valor a 1%, o sea, Panamá incluso hizo emisiones a largo plazo solo pagando 1% de tasa de interés. O sea, es una gran ventaja. Mientras nosotros estamos pagando tasas de 6, 7, 8 y 9 dependiendo del momento. Dependiendo del momento. Entonces vino la pandemia, América Latina y El Salvador subieron, pero El Salvador subió más que América Latina. Y desde entonces a la fecha, esa sincronía con América Latina se ha desvanecido. O sea, El Salvador los riesgos que está marcando este indicador para El Salvador están por encima de América Latina y también hay una desvinculación. O sea, sube y América Latina se queda estable, vuelve a subir, vuelve a bajar y cada una de las noticias, cada uno de los aspectos internos hace que ese indicador suba o baje. Por ejemplo, cuando se anunció que se estaba en la negociación con el Fondo Monetario, el indicador bajó, en el sentido de que se mandaba una señal de confianza. O sea, lo más importante sobre el acuerdo con el Fondo Monetario es que tanto acreedores externos tienen más confianza en el país para brindar un crédito a menos tasa. Perdón. Sí. El 1 de mayo se tuvo el acontecimiento que todos conocemos, está el pico, salta, se mira más riesgoso el país, después hay una disminución y ahora ha vuelto a crecer. Durante los últimos días ha estado creciendo y esto es una cuestión pues que se visualiza, es un dato diario donde todos los países están marcando este indicador, es externo, elaborado externamente y es muy importante porque si el país se visualiza más riesgoso, también más dificultoso incluso traer inversión extranjera, etcétera. Tiene varias implicaciones. Muy bien. La evaluación que usted hace de esto, doctor. Bueno, el gráfico pues es claro. Como explicaba antes, El Salvador se endeudó más que otros países y eso explica pues ese brinco que elevó el riesgo país, porque entre las personas pues que adquieren crédito saben que entre más deuda tiene, más difícil es conseguir más crédito, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que es muy importante que El Salvador llegue a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual pues el gobierno y el Fondo Monetario se ponen de acuerdo en cómo se va a volver la deuda a un nivel, digamos, que sea sostenible, ¿verdad? Que no le cree más problemas a El Salvador. Entonces, digamos que ese es un factor crítico, el cual pues
es lo que más le conviene al país. Muy bien. Doctor, este otro gráfico, los activos de los bancos en inversiones financieras, LETES y CETES, entre otros, ¿en qué nivel se encuentran? Y tal vez nos explica también los distintos colores y cómo estamos para cada uno de los años. Estamos hablando de, bueno, 2019, 2020 y 2021 marzo. Sí, en ese gráfico, ahí es más que todo cómo los bancos distribuyen su cartera. La parte de abajo, azul, digamos, son los préstamos generales que tienen los bancos, los que hacemos los individuos, las personas, que es la mayor parte, ¿verdad? Obviamente que todo esto los bancos lo fondean con los depósitos del público, ¿sí? Luego la parte anaranjada son inversiones financieras, o sea, los bancos, una forma de prestar el dinero es a través de los préstamos directos, ¿verdad? Y otra forma en que los bancos distribuyen o dan estos préstamos es a través de la compra de deuda. O sea, digamos, cuando una empresa emite acciones o bonos, digamos, para financiar su proyecto, los bancos pueden comprar esos bonos si cumple una calificación de riesgo, ¿verdad? Lo mismo puede comprar bonos del gobierno. En este caso, pues, lo que más compran los bancos es los LETES, que es deuda de corto plazo que emite el gobierno para descalces temporales. Y la otra es los créditos puentes, que también, digamos, el crédito puente es que si el gobierno ya tiene aprobado un préstamo, ¿verdad? Que la asamblea aprobó el préstamo, esto ocurrió bastante el año pasado, y ahí en el decreto del préstamo le ponen que puede hacer un crédito puente, el cual se va a pagar una vez el gobierno consiga un préstamo ya definitivo. Entonces emite esta deuda que se llama CETES. En el caso, pues, de esa gráfica que usted me mostró, lo que se indicaba es que estas inversiones financieras de los bancos habían crecido bastante. De 1.284 en 2019 subió a 3.173. Entonces ahí lo que nosotros observamos, pues, es que, bueno, primero hay que ver dos cosas, ¿verdad? Digamos, una muy positiva, o sea, todo es así como una parte positiva y otra parte no tan positiva, digamos. La parte positiva es que la banca ha sido sólida, ¿verdad? La banca ha tenido solvencia, ha tenido una mora baja, ha sido bien administrada, tiene liquidez, ¿verdad? Y eso le ha permitido a los bancos apoyar, digamos, en la situación de crisis, apoyar otorgando préstamos, tanto al sector privado como al sector público. Entonces, en este caso, lo positivo, pues, es que teníamos una banca sólida, y que cuando hubo esa necesidad el año pasado, se pudo fondear con. Se pudo fondear al gobierno, ¿verdad? El punto aquí, la parte no tan buena, digamos, en primer lugar, que son los depósitos del público. Pero esa es la función del banco, ¿verdad? Donde hay ahorro, convertirlo en inversión, ¿verdad? O sea, eso es normal. Pero son los fondos del público, o sea, hay que tener en cuenta. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es el elevado endeudamiento del gobierno. Entonces eso es un riesgo, ¿verdad? Entonces actualmente los bancos tienen invertido cerca de 2.000 millones de dólares en deuda del gobierno de corto plazo, entre LETES y CETES, más o menos 1.000 millones de cada uno, ¿sí? Entonces el gran reto, pues, es que como es deuda de corto plazo, en menos de un año hay que pagarla, ¿sí? Y por eso es muy importante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, sin ese acuerdo, entonces hacia adelante tenemos problemas muy graves. La tarjeta de crédito no va a tener fondos.
ahí no va a tener fondos, ¿verdad? Pero no, digamos, nosotros no esperamos que eso ocurra. O sea, esperamos que haya sensatez, ¿verdad? Y que se logre este acuerdo con el Fondo Monetario. Muy bien, este informe, y ya prácticamente nos va quedando poco tiempo, este informe, ¿qué recomendaciones entrega o qué recomendaciones harían para el manejo fiscal del momento y para el manejo de la economía? Tal vez comienzo con usted, licenciado. Siguiendo en sintonía lo que comentaba Álvaro, si hay una deuda de corto plazo elevada, entre CETES y LETES, 2.400 millones, y de esa parte hay algunas inversiones de la banca interna. También otro aspecto que surgió durante la crisis es que se disminuyeron las reservas, y parte de esa disminución de las reservas se utilizaron para adquirir estos créditos puentes o deuda de corto plazo de LETES, o para subir un poco más la tarjeta de crédito. Entonces, para volver a robustecer la macroeconomía o robustecer al país, dejémoslo claro, hay que volver a tener nuevas reservas. Ahora, las reservas tienen que ser un proceso gradual, porque los bancos también tienen que ir equilibrando tanto las carteras que pueden ir teniendo de vencimiento si hay problemas de pago al enfrentar la crisis, pero también se deben de aumentar las reservas para volver a enfrentar una crisis en el futuro. Entonces, si hay algún movimiento para cancelar estos valores y que esos valores se paguen a los bancos y que parte de esos fondos se restablezcan las reservas, puede ser muy importante. Entonces eso en sí mismo encierra una recomendación para volver a robustecer eso que se debilitó para enfrentar la crisis. Muy bien. Doctora Isaura Blandón nos dice, ¿qué es lo que le hace falta hacer a El Salvador para que el PIB crezca? Excelente pregunta. Gracias. Yo creo que es muy sencillo, ¿verdad? Necesitamos unidad, ¿verdad? A mí me encanta una definición de democracia que le escuché a una intelectual chilena, que se llama Jimena Dávila, y ella menciona tres cosas, ¿sí? Menciona respeto mutuo, ¿sí? Menciona cooperación, y además de estos dos, respeto mutuo, cooperación, honestidad, ¿sí? Entonces, si entre las relaciones entre los diferentes actores, sector trabajador, ¿verdad?, empresarios grandes y pequeños y gobierno, existe respeto mutuo, existe honestidad, ¿sí?, y un espíritu de cooperación para lograr ese fin de desarrollar el país, de crecer, ¿verdad?, y que haya bienestar y oportunidades entre la gente, entonces El Salvador va a crecer, ¿sí? Y creemos que hay un gran trabajo que hacer, ¿verdad?, para eso. Debajo de eso, pues, si nos ponemos de acuerdo con eso, entonces ya vienen cosas más concretas como aumentar la inversión, aumentar la competitividad, etcétera. Pero la clave es respeto mutuo, honestidad y cooperación. Hay momentos que pueden ser decisivos o pueden ser mortales también para una economía. ¿En qué momento estamos ahora? Y yo creo que estamos en un momento donde hay oportunidad, o sea, gracias a Dios no hemos entrado en una crisis más profunda, ¿verdad? Ya hablamos pues de que nos estamos recuperando, todavía no hemos llegado al 100%, y una vez recuperados hay que crecer más. No ha habido un quiebre, digamos, de la economía, o sea, no se ha derrumbado. Entonces, solo eso ya es una oportunidad, y dependerá pues de las decisiones que tomemos hacia adelante
nosotros pensamos que es importante fortalecer la democracia, ¿verdad? Mantener la libertad de expresión, la libertad de elegir, ¿verdad? Que no perdamos esas libertades, porque eso es lo que permite que todos cooperemos, ¿verdad? Y que trabajemos juntos por el país. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje final, licenciado? Pues muy agradecido, y también pues uno tiene que tomar en cuenta que estos retos grandes de la pandemia, el cambio climático, pues sí requieren cooperación mutua, ¿verdad? O sea, todos los individuos, el respeto, o sea, cuidarse, tener mascarilla, que el otro ande mascarilla, que el otro también se cuide, hace que yo también tenga salud, etcétera. Entonces la cooperación está ahí en las relaciones humanas, y es muy importante. Y le agradezco a todos su amable atención. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana el doctor Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos, y el licenciado José Andrés Oliva, investigador de este departamento, ambos de FUSADES. Vamos a hacer una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí en el estudio la licenciada Suezi Callejas, diputada de Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. La licenciada Suezi Callejas, diputada de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa, nos visita esta mañana. ¿Cómo ha estado, diputada? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, espero que todos estén teniendo una bendecida mañana. Una mañana que amanece con una actividad que duró hasta altas horas de esta madrugada. Tengo algunos datos y el tuit precisamente en el que indicaba el diputado presidente de la Asamblea Legislativa que se terminaba la actividad este día a las 4:27 de la mañana. El diputado presidente dio por finalizada la sesión plenaria ordinaria número 6, la cual concluyó tras la aprobación de las 23 iniciativas enviadas por el presidente de la República. Así es. Así es. Ayer conocimos 23 dictámenes de diferentes comisiones, las cuales fueron favorables para que se pudiera discutir en el Pleno sobre la modificación, la reforma de ley para que se pudiera ampliar los requisitos para que los directivos que forman parte, sea de juntas directivas, de consejos directivos o de comités directivos en todas las descentralizadas y autónomas del Estado. Anteriormente esto estaba cerrado y en muchas de ellas era exclusivamente por ley un derecho de ANEP. Y también pusimos las reglas claras en cuanto a cuáles son las causales de destitución, porque en muchas de ellas no habían causales, no habían causales de destitución, entonces realmente podían ser perennes en el cargo. Ok, cuando termina de leer los mensajes, porque incluso el mismo mensaje del presidente Ernesto Castro dice para remover a la ANEP de las directivas, ¿era un mensaje directo así para quitar a ANEP de todo el escenario político? Sí y no. O sea, nosotros sabemos que ANEP es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en donde obviamente hay muchísimas empresas que sí están trabajando por y para El Salvador, que son empresarios responsables y que no tienen nada que ver con los intereses políticos de quien ahora dirige la ANEP. Sin embargo, la ANEP como institución fuerte, como una asociación fuerte de empresarios, ha sido quien políticamente como asociación, ¿verdad? Quienes políticamente han mandado en la Asamblea Legislativa y han sido responsables de muchos maletines negros que han corrido por esos pasillos. Entonces, lo que queremos es abrir, hacer más equitativo y dar voz también a otras empresas que, aunque no estén en la ANEP o no sean parte de gremiales en específico, también tienen derecho a tener voz y voto dentro de los consejos directivos de todas estas instituciones autónomas y descentralizadas. Todos sabemos que la mayoría, de hecho, el gran número de empresas en El Salvador son micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas veces ellos no tienen derecho a voz y deben ser representados por los grandes empresarios, que obviamente son menos en el país. Y esa es también una de las razones. No quiere decir que empresas que estén asociadas a la ANEP no puedan estar dentro de los consejos eventualmente, pero sí quiere decir que la ANEP ya no tiene el derecho exclusivo y legal de estar dentro de las juntas. ¿Y podría estar la ANEP siempre o no? Claro que sí, como una de las tantas asociaciones de empresas y gremiales, la Cámara de Comercio, todas.
todas podrán estar. Ahora, lo único que no tienen ya es el derecho exclusivo de opinar. De ser ellos. De ser ellos. Ahora, ¿cómo van a poder controlar ustedes el que quienes lleguen a integrar estas juntas directivas de las distintas instituciones sean las personas idóneas y adecuadas y que representen un sector empleador y no un grupo mínimo o minoritario? Dentro de las reformas está precisamente que serán los responsables de cada una de las instituciones descentralizadas o autónomas los que tendrán que obviamente reformar sus reglamentos para poder poner claras las reglas, y serán ellos los responsables, ya no seremos nosotros. Ajá. Entonces, porque de eso va precisamente el trabajo de la Asamblea. Nosotros abrimos las posibilidades, reformamos las leyes y serán los ejecutores los que tendrán que ir arreglando cada uno de los detalles. La ministra de Economía va a tener una participación vital en algunos sectores, por no decir en todos. Pero es que así tiene que ser. O sea, nosotros somos un país que ha estado acostumbrado durante décadas, bueno, ya cientos de años realmente, a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Entonces, cuando esto sucede, la verdad es que el Estado tiene que estar y opinar también, porque cuando va bien, todo mundo, las ganancias son privadas. Y cuando va mal, entra el Estado y tiene que rescatar. Entonces, aquí se trata de un poco equilibrar esta balanza, y si nosotros como Estado, en este momento, ¿verdad? Si el Estado es quien rescata, pues que el Estado tenga la opinión también, tenga una opinión dentro de la mesa, ¿no? Y no que solamente haga lo que los privados deciden que se tienen que hacer. Muy bien. Son 23 instituciones, por llamarlo de una forma general, tratando de agrupar a todas, que tienen que ver prácticamente con todos los sectores de la economía. Así es. Pero ¿cuál considera usted que era la más importante y la más necesaria de hacer lo más pronto posible, de todas ellas? Yo creo que ¿O cuáles le llaman la atención? Creo que eran aquellas en donde estaba claramente que tenía que ser ANEP, y habían varias de estas. Yo no te puedo decir de que una es más importante que otra, pero sí te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve en la Junta Directiva de Corsatur cuando fui ministra de Cultura. Por ley toca acompañar a esta cartera, y yo no puedo hablar por la ministra Morena Valdés. Sin embargo, creo de que ella tiene una Junta Directiva con la que sí se puede trabajar, y muy probablemente, o sea, todos son muy dispuestos, todos a la hora que haya que reunirse, hay que reunirse, y gracias a esa junta directiva también es que se está ejecutando Surcity. Entonces, todos son empresarios que tienen una visión de país, y entonces con estos empresarios tú puedes trabajar. Me contaba el presidente Ernesto Castro, por ejemplo, que el presidente de CEPA, Federico Anliker, también tiene una junta directiva y tiene representantes de la ANEP, y él mismo decía, yo la verdad es que he trabajado sumamente bien con ellos, y si los ratificaran para el cargo, pues a mí me daría gusto poder seguir trabajando con ellos. Entonces, no se trata de la demonización. No se trata de cortar cabezas y quitar a todo el que para tenga... nada. Ahora bien, quien dirige hoy la ANEP, hoy por hoy, es una persona con claros intereses políticos, ex candidato en primaria, ¿verdad? Ex candidato a presidencial, y también ha sido una persona por la que hemos tenido que atravesar momentos bien difíciles en el país, gracias a sus tentáculos y a toda la injerencia que ha tenido dentro del aparato del Estado, y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos cortar, porque una persona, o sea, en el momento que aquí las cosas no se hacen como él dice, inmediatamente viaja a Estados Unidos, que es nuestro aliado estratégico más importante, y pide que nos castiguen básicamente, ¿no?, por las decisiones que se toman, cuando en verdad debería de ser todo lo contrario. Si tú mismo estás representando una asociación nacional de empresas privadas, pues entonces no debería de estar en tus intereses que castiguen al país en general. ¿Está confirmado que esto fue a pedir? Está confirmado. Entonces también vale la pena que todos nosotros sepamos que es muy importante no seguir teniendo estos sesgos de poder, y también, ojo, muchas veces se ha trasladado dinero directamente a los diputados, y ellos mismos generaron estos diputados corporativos. Obviamente cada quien tiene responsabilidad personal de eso. La ANEP. Y muchos empresarios, de todos lados, de todos lados. Entonces, pero son ellos los responsables, y el hecho de que cuando hablábamos, por ejemplo, en alguna entrevista pasada de todos los expedientes que se limpiaron de las comisiones,
fue precisamente por esto. Al final, la idea de hacer largas las sesiones plenarias y de pasar a discutir en una, no al siguiente, y discutir sobre el mismo tema, era precisamente para ver en cuánto llegaban a pagarle a algún diputado y entonces ahora sí ya doy el voto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en este momento tenemos la oportunidad, gracias al pueblo salvadoreño, de no hacer. Nosotros no tenemos que negociar básicamente con nadie. Entonces no es necesario que lleguen a la asamblea a ofrecer maletines negros porque no estamos en esa posición. Eso no significa, diputada, y le hago la pregunta de la forma más transparente, ¿eso no significa que todo lo que manda el presidente lo tienen que aprobar ustedes? No, claro que no significa. Al contrario, hay cosas que ya vienen estudiadas y incluso por nosotros también, porque se han trabajado desde hace tiempo. Nosotros antes de asumir el cargo, cuando ya sabíamos quiénes éramos los diputados electos, obviamente hicimos todo un barrido de cuáles eran las propuestas que había que hacer para avanzar en el gobierno y cuáles eran las propuestas que, aunque se habían presentado, habían quedado trabadas en buen salvadoreño en alguna comisión. Por ejemplo, los financiamientos que se habían presentado en 2020, algunos en 2019, y que simplemente habían tenido un primer dictamen favorable y que luego solo se habían engavetado y no habían pasado. Entonces fueron estos financiamientos los que se rescataron. Igual nosotros ya sabíamos que, por ejemplo, en cada una de las carteras de Estado, me atrevería a decirte, que hay necesidad de hacer reformas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene necesidad de hacer reformas de ley, el Ministerio de Cultura tiene necesidad de hacer reformas de ley, cada uno, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los ministerios y carteras de Estado tiene una necesidad que se empezó a trabajar desde antes y también, bueno, algunas no se han presentado todavía porque no están listas, pero por lo menos ya se ha empezado a discutir en cada una de las comisiones cuáles son las necesidades de cada institución y hacia dónde necesitan avanzar. Ok, solo déjeme terminar de entender para dejar este tema finiquitado. En el caso de la ANEP, ¿está invalidada como una gremial para poder ser parte representativa del sector empresarial del país? No. No. La ANEP está, lo que se le ha quitado a la ANEP es el Ministerio de Ley, es decir, ya no tiene una posibilidad por ley, porque muchas de las normativas que nosotros cambiamos ayer decía, el Consejo de Administración estará comprendido por un representante directivo nombrado por ANEP, un representante suplente nombrado por ANEP. Eso es lo que nosotros hemos cambiado. Y simplemente hemos dejado un representante del sector de la empresa privada o del sector privado y incluso añadimos una cosa interesante, que y este representante no necesita ser miembro de una gremial o asociación de empresas. ¿No deja muy abierto eso la puerta? No, al contrario, así es que mire, en la era de la equidad y en la era en la que todos estamos buscando tener una voz, participar, en donde queremos escuchar también a los pequeños empresarios, no solamente a los grandes empresarios, entonces, ¿por qué no? No le estoy diciendo que un pequeño empresario tendrá prioridad antes que un gran empresario, pero ahora simplemente la balanza se va a equilibrar un equidad, poco, por lo menos. Y ya no el gran empresario será el único al que vamos a escuchar, a don fulano, sino que también don otro fulano va a poder hablar. Entenderá que surgen algunas dudas de cualquiera en el sector empresarial. Ernesto Bolaño nos dice, pero ¿quiénes son entonces los empresarios que quisieran poner? Denos algunos nombres. No hay nombres. Yo no tengo por qué darle nombres en el sentido de yo no soy la encargada de cada una de las instituciones. Son 23 instituciones, son 23 rubros en los que hay que trabajar. Obviamente, si van a estar en la CEL, pues tendrán que ser personas que entiendan el rubro en el que se trabaja y eso va a ser responsabilidad de cada uno de los directores, ministros o presidentes. De cada una de las instituciones. De cada una de las instituciones. Mario Rosales nos dice, está bien lo que han hecho, pero ¿por qué hacerlo atropelladamente? ¿No se criticaban los madrugones que se hacían antes? Nosotros empezamos la plenaria a las 11 de la mañana. Okay, sí, entonces no fue un madrugón. Es muy distinto que la plenaria inicie a las 11 de la mañana y poder terminar y poder irse hasta terminar. Esto también por un tema de hoy es viernes, hoy hay comisiones, hoy se tiene una agenda de trabajo. Obviamente las comisiones que estaban en la mañana se han trasladado a otro horario, pero de todas maneras en la tarde hay otro trabajo.
Luego viene sábado, la gente de la Asamblea Legislativa no llega, los administrativos no llegan a trabajar en sábado ni domingo. Luego viene el lunes. El lunes, de hecho, nosotros en la Comisión Política tenemos una agenda pesada. Todo el lunes, entonces se trata básicamente de poder avanzar entre semana. Y ojo, el martes son los días que ahora hacemos las sesiones plenarias, sin embargo el martes tuvimos la sesión solemne, recibimos al presidente y su informe, entonces no se trata de un madrugón. Si hubiésemos empezado a la 1 de la mañana y terminado en la madrugada, bueno, le acepto el comentario. Lo que se buscaba era terminar todas las 23 propuestas del presidente en una sola plenaria, para no dejar más tiempo. Es que las 23 propuestas tenían algo en común, versaban sobre lo mismo. Sí, el mismo tema. De hecho, las modificaciones eran bastante parecidas. Lo que pasa es que en procedimientos de aprobación de leyes y reforma tiene que ir uno por uno en la lectura y la aprobación de los mismos. Y se hizo así. Entonces, gracias a eso, o sea, eran 23, hagamos un promedio de 20, 15, 20 minutos por cada uno de los dictámenes. Entonces, por eso es que nosotros terminamos. De hecho, había gente que me escribía y me decía, yo calculo que en 7 horas salen. No salimos en 7 horas. Entonces yo, de hecho, salí un poco antes de la medianoche precisamente porque tenía este compromiso hoy y no queríamos cancelar a esa hora. Pero de todas maneras, no es un madrugón. Se trata simplemente de terminar un paquete de dictámenes que tienen en común las reformas, el objeto de la reforma. Muy bien. Relacionado con el tema, Guanaco nos dice, ¿qué opinión le merece el comunicado de la familia Simán sobre Javier Simán, que es orgánico de la ANEP, es el socio político del Gran Capital a combatir? Bueno, pues a mí me parece que si su misma familia se está desligando de las opiniones políticas y de la confrontación política que él tiene con el gobierno, pues la familia es sabia, ¿verdad? Y la familia te conoce. Sin embargo, ellos... entiendo, bueno, y sé que son empresarios de muy larga data en este país, que emplean a muchísimas personas, y creo también de que es una forma responsable de seguir trabajando por y para El Salvador. Muy bien. ¿Hay algunas otras reformas que deba hacerse a algunas otras instituciones? Usted mencionaba los ministerios, algunos ministerios. Claro que sí, pero son reformas que tienen que ver con el actuar. Internamente. Con el actuar, claro, interno de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, de la que yo sí sé, el hecho de que se necesita hacer una ley general de formación en artes en el Ministerio de Cultura, mejorar algunas cosas que se pusieron en la Ley de Cultura que tenían un objetivo político más que realmente programático y de ejecución para el ministerio. Entonces, y que nunca dieron los fondos para hacerlo. Entonces, hay que estudiar la manera de hacerlo, hay que poner algunas, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no existía antes, y eso genera de que haya un vacío en la asignación de las becas al talento, por ejemplo, no la hace el Ministerio de Cultura. Eso ha generado de que desde 2017 no se hagan asignaciones de becas al talento. Fantel los ha retomado y hemos estado trabajando con ellos y hemos dado varias becas, de hecho. Sin embargo, hay que transparentar el proceso, hacerlo legal, ponerlo de ley, etcétera, y de esa manera también poder tener las interrelaciones que hay con otras instituciones del Estado, como con AMIPE, por ejemplo, dejarlas claras, dejarlas en ley. Y así, bueno, yo estoy segura que turismo también tiene muchas cosas que hay que reformar de cara a los grandes proyectos que se están trabajando. De cada una de las instituciones y de cada una de las carteras de Estado. Muchísimas. Muy bien. Diputada, hay algunos otros temas que se iban a analizar ayer en la Asamblea Legislativa y solo sáqueme de las dudas de cómo quedaron, porque había 3 empréstitos que iban a ser analizados, discutidos, y no sé, creo que era primera parte, no sé si era aprobación o ya ratificación. No, aprobación. Aprobación. Sin embargo, primer escenario. Primera vuelta, la que le llamamos primera vuelta. Son 3, ¿verdad? Son tres vueltas para cada empréstito. Sin embargo, estos se conocieron durante la semana. Sí. Llegaron los ministros, los comisionados. Ministro de Obras Públicas, Indes y Educación. Sí, y también llegaron antes el comisionado de proyectos estratégicos, el presidente del BESIE, llegaron a hacer las presentaciones correspondientes, y esto solamente se ha conocido en primera vuelta, se le dio dictamen favorable, pero no estaba para conocerse en agenda. Ok, están pendientes todavía. Están pendientes, falta todavía que se pueda conocer en agenda, y precisamente se sacaron ayer de la agenda para no sobrecargar, o sea, no íbamos a no dar, seguirían ahorita en ese momento. Okay. Exactamente. Se ha contado
para el caso de los empréstitos y todas las necesidades económicas y fiscales que tiene el país, naturalmente el punto importante es lo mucho que se menciona la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes tienen que estar muy enterados de cómo van las cosas para terminar de saber hacia dónde apunta el país. ¿Qué nos puede decir? Sobre el Fondo Monetario Internacional y las negociaciones, yo no estoy en la mesa de la negociación. Okay. Entiendo que el presidente Castro tampoco, es al contrario. Esto le toca negociarlo al ministro de Hacienda. Y cuando ya tenga las negociaciones Va a claras, llegar porque todavía creo que faltan 4 semanas de negociación y en 4 semanas vamos a saber cuál va a ser la decisión del Fondo Monetario Internacional. Son varios ítems que nos ponen para darnos el financiamiento y nosotros también tenemos que ser honestos en qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir, pero como les repito, esas negociaciones le corresponden al Ejecutivo. Cuando ya ellos hayan negociado, nosotros lo vamos a conocer. Muy bien, tengo que aprovechar su presencia y esto tiene que ver también con lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. ¿Usted estuvo en la reunión con la embajadora? Sí. Sí. ¿Cómo fue la reunión? Fue muy cordial, muy interesante. La embajadora Main siempre ha sido considero yo, una persona que, más allá de su cargo como embajadora, quiso mostrar al mundo lo mejor de El Salvador y por eso siempre estaré agradecida, y también lo mejor de la producción, de la artesanía y el diseño salvadoreño. Siempre fue una mujer que se caracterizó por apoyar a las emprendedoras, a los emprendedores salvadoreños y la juventud. Y eso es algo que yo admiro mucho porque no solamente se conformó en hacer lo que el trabajo manda, sino que fue una persona que tuvo cariño por nuestro país. Así que la bienvenida, por supuesto, a la embajadora se la hicimos como junta directiva. Hablaron temas muy generales, muy transparentes, y creo que es lo mejor de todo es saber que a veces el problema está cuando la historia se cuenta de un solo lado, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con tranquilidad, muy pacífico, muy cordial y obviamente una muy buena reunión. ¿Aproximadamente cuánto duró la reunión? Casi diputada? 2 horas, ¿2 horas? Sí, estuvimos casi 2 horas, pero también fue un momento, o sea, muy social de ponernos al día, de que ella nos contó en qué estaba trabajando, también nos contó que había estado completamente desconectada porque su trabajo le exigía, el Comando Sur, obviamente, estar muy concentrada en lo que estaba haciendo, y había estado muy desconectada del mundo en general. También, bueno, nos contó cosas muy del quehacer político, de lo que había estado sucediendo en Estados Unidos y tal, y de cómo estaba la situación en general. Entonces, fue una reunión muy buena. La verdad es que el presidente Castro la manejó supremamente y en general una relación muy cordial. Ok, estoy tratando de interpretar, diputada, y usted corríjame o dígame, mire, no puedo hablar de esto, pero una reunión de reencuentro con la encargada de negocios o la embajadora interina, como le queramos llamar, de 15 a 20 minutos después de que ha estado fuera del país, se puede entender que es una reunión de reencuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí vengo. Pero ya de 2 horas significa que hubo un poco más. No hubo temas que se abordaron de lo que sucedió el 1 de mayo y de algunas situaciones tal cual es el caso de la entrega de la ayuda de USAID únicamente a OSCs o ONGs. No puede hablar. Son temas que obviamente se tratan, pero como le digo, o sea, sí se trataron. Somos 8 directivos, cada uno la saludó a su manera, porque cada uno ha tenido un encuentro, una relación con ella directamente. Yo la conozco a ella desde que fui secretaria de Cultura de San Salvador. El presidente Castro también, desde que estuvimos en San Salvador. Claro. Ella obviamente presenció la elección de presidencia del presidente Bukele, presenció la elección, de hecho apoyaron para que no hubiese fraude. En el momento que hubo rumores de que había fraude, pues ella también salió y dijo, no, el proceso ha sido transparente, nosotros hemos estado ahí. Obviamente no se trata de que nos apoyaba a nosotros o no, se trata de que ella estaba aquí como garante de que el proceso fuera transparente como parte de la comunidad internacional. Sí se dijeron algunas impresiones, pero lo bueno de cuando tú tenés la oportunidad de hablar largo y tendido sobre algunas impresiones es que la otra persona te puede contar también qué fue lo que pasó, porque todos pueden hablar y todos pueden tener una opinión acerca de lo que vieron o del proceso, etcétera, pero yo creo que solo nosotros podemos decir exactamente qué fue lo que pasó porque fuimos los que estuvimos ahí. En mi caso,
yo fui la que introdujo la pieza de correspondencia. Entonces, a eso iba. Tenés la posibilidad de decir, no, mire, el proceso fue así, se estudió de esta manera, se hizo de esta forma. Cualquier otro abogado, y esto es bien interesante, el nuncio en la reunión, el nuncio apostólico en la reunión que tuvieron con el presidente, Ajá. él decía, en derecho, ¿no?, de cuántas cabezas hay una interpretación. Entonces, pasa mucho. En derecho, cada abogado te podrá dar una interpretación de cómo él o ella piensa que se tenía que hacer algo. Sin embargo, a veces todas son correctas, muchas veces todas son incorrectas y muchas veces hay unas salidas y ya. En este caso, pues tuvimos oportunidad de tocar someramente el tema, pero como te digo, no fue una cosa para hablar de eso, sino que fue más un reencuentro y algo cordial. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. Sigue con nosotros. Nos acompaña la licenciada Suezy Callejas, diputada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando del trabajo legislativo, la agenda y visión del país. Se continúa el trabajo para terminar de analizar cuáles son aquellas ONGs que han hecho buen trabajo y cuáles se han aprovechado de los fondos que se distribuyeron. Es así, ¿verdad? Así es. De hecho, yo sí quisiera empezar aclarando una cosa, precisamente porque entiendo de que hay una preocupación general. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que sabemos que ejecutan un trabajo loable, que sabemos que sí están trabajando por el desarrollo del país y de hecho muchas de ellas no han recibido nunca presupuestos de la Asamblea Legislativa. Entonces, esto no tienen por qué todos asumirse dentro de las ONGs que han cometido actos de corrupción o que probablemente más bien han cometido actos de corrupción. O sea, yo decía, bueno, si te llegan a hacer una auditoría, si tú sos un empresario que tiene todo en forma correcta, en orden, que pagas tus impuestos, haces tus balances y pagás lo que tenés que pagar y ganás lo que ganás y lo reportás, pues obviamente llega una auditoría del Ministerio de Hacienda y vos no decís, vaya, pasen, o sea, aquí está. Y si cometiste algún error, mire, pero esto lo hizo mal, vaya y lo vuelvo a hacer, o sea, no hay ningún problema. Pero si, ayer el presidente daba un ejemplo y dice, si gritan, ahí va el ladrón, y vos te escondés, sí, algo hay, ¿verdad? Algo está escondiendo. Algo está pasando. Entonces, yo creo que no hay que meternos, o sea, eviten también, para las ONGs, evitemos meternos todos en este mismo recipiente, porque no es la intención. Estamos hablando de ONGs puntuales, obviamente no podemos dar el nombre de cada una de ellas porque sería adelantar información que no hemos reconfirmado e información que evidentemente después, al confirmarla, al tener todos los documentos, se va a trasladar a Fiscalía para que se sigan los procesos que se tienen que seguir. Esta semana la Comisión Especial avanzó en cuanto ya se aprobó, bueno, la Junta Directiva aprobó la contratación de un despacho jurídico con experiencia penal y para que pueda acompañar el trabajo de la comisión, desde asesorarlos hasta ir revisando cada uno de los expedientes. También ya el Ministerio de Hacienda ha dado el reporte de el dinero que se ha entregado, pero también del dinero que está asignado para 2021, porque hay muchas a las que se les asignó dinero. Ahora, lo que ha solicitado la comisión y va a mandar un dictamen solicitando esto precisamente al Ministerio de Hacienda es que se congelen los fondos hasta determinar cuáles son aquellas ONGs que han recibido fondos de manera digamos, cuestionable, y las ONGs que reciben fondos y las ejecutan y los han ejecutado correctamente durante los últimos 5 años y que obviamente cada una de las ONGs deberá tener una contabilidad formal de este presupuesto, un proyecto, etcétera, porque así es como en verdad se debe ejecutar el dinero a través de cada uno de los ministerios que sean las ramas en las que trabaja la ONG. Entonces, se ha estudiado esto, se va a hacer la solicitud. De hecho, no sé si la presidenta de la comisión, la diputada Alexia Rivas, lo comentó en alguna entrevista que tuvo esta semana por acá, pero
en ese momento estamos. Ya Hacienda entregó la información, se va a confirmar con cada uno de los ministerios, ya empieza también a hacerse una auditoría sobre esa información y obviamente se van a empezar a trasladar las auditorías a las instituciones ejecutoras. Esta suspensión de entrega de fondos deberá hacerse de alguna forma rápida, porque habrá algunas ONGs que sí trabajan por el beneficio incluso de la niñez y de otras personas. Si se tardan mucho, como ha sido a veces el trabajo en la Asamblea Legislativa, se van a quedar sin poder operar. No, pero ahora ve por qué nos quedamos trabajando hasta las 4 de la mañana, o sea, no son madrugones, Okay. que hay un montón de cosas que sacar y si no lo sacamos rápido, precisamente generamos... Eso es lo que sucede. Generamos problemas, emproblemamos instituciones y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, precisamente, nada más ayer estábamos hablando con la presidenta de la comisión, porque yo también le decía, mira, dentro de los rubros que yo conozco, ¿verdad? Dentro de educación y de cultura, hay asociaciones y fundaciones que reciben presupuesto de la Asamblea, fondos de la Asamblea Legislativa, que son realmente el presupuesto general de la Nación, pero asignados por la Asamblea Legislativa, que yo sé que si nosotros les cortamos los fondos, casi les obligamos a cerrar o a que ya no sigan trabajando. Con los beneficiarios, con los niños, con en el cualquiera. caso hay muchísimas fundaciones que atienden niñez, niños abandonados, niños con discapacidad, personas adultas con discapacidad, personas adultas mayores, entonces a ellos no les podemos cortar cerrar el los dinero. fondos, sí. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer una auditoría también en estas instituciones, porque muchos de los problemas han sido por mala administración y eso se puede arreglar, porque eso nos da a nosotros también, van a haber varios hallazgos, desde los que sean delitos en contra del Estado, hasta los que sean un problema de mala administración, mala gestión, que se puede mejorar. O sea, si no tenés la información, ¿cómo vas a mejorar las cosas? Exactamente. Para dejar este tema, en algún momento histórica y mediáticamente se mencionó que algunos familiares, incluida la esposa del diputado Gallegos, podría estar en alguna de estas ONGs que han sido cuestionadas. Y un amigo televidente señala de que usted en una entrevista dijo de que ya se había validado que estaba trabajando bien esta ONG. ¿Es cierto o es falso? JCRR72 nos dice eso. No, yo no he dicho nada de eso. Nada. Lo siento, JC, quizás era otra persona que se parece mucho a mí. Sé que es un caso viejo. Yo no estoy dentro de la comisión. Okay. Creo que es una consulta que deberían hacerle directamente al diputado Gallegos. Nunca está bien contestar algo por alguien más. Entonces, él sabrá mejor cuáles son los parámetros las y todo lo que manejó. condiciones en las que se manejaron, porque entiendo que eso fue hace varios años. De hecho, hubo una inconstitucionalidad, una sentencia de inconstitucionalidad después de la sala. Y por eso es que precisamente los fondos ya ahora solo pueden pasar a través de dictamen de Asamblea Legislativa vía Comisión de Hacienda. Sí. Antes podían hacerse directamente desde cada uno de los ministerios los convenios para poder trasladar los fondos. Hoy ahora ya no. Tiene que pasar por todo el proceso. Pero eso es desde hace años, le digo, antes de que yo llegara al ministerio, obviamente, y creo que mucho antes de que, o en el momento en el que yo estaba como secretaria de Cultura de San Salvador. Entonces yo realmente creo que es una consulta que le tienen que hacer directamente al diputado. Muy bien. No tengo más tiempo. ¿Hay algún tema muy específico e importante que se vaya a analizar en alguna comisión este día? Bueno, de hecho las comisiones se han retrasado, pero la próxima semana nosotros empezamos a recibir en la Comisión Política a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Empezamos la ronda de entrevistas. Según lo que me comentaba, bueno, lo que nos comentaba el presidente Castro, vamos a hacer esta ronda pública. Entonces, la próxima semana empieza, no sé todavía no hemos definido si va a ser lunes, martes y miércoles o si va a ser lunes durante 3 semanas que vamos a recibir. Estos son del listado de 30, ¿verdad? Que llegan. Sí, es el listado de 30. 15 van del Consejo Nacional de la Judicatura y 15 van de la Federación de Abogados. El Consejo agarra las 30 ternas y el Consejo es el que tiene que mandar la lista a la Asamblea Legislativa para que se estudie. Se hace un preestudio, digamos, de esta lista en comisión, se van haciendo, ya se pidieron también todas
los informes a cada una de las instituciones, Fiscalía, Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, para saber si estas personas no tienen ningún tema pendiente. Reparo aquí dentro del país, y bueno, ya empezamos a hacer la ronda de entrevistas. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Se le agradece la apertura también para las preguntas. Con gusto, gracias. Bueno, siempre es importante un espacio para hablarle a la población de los temas que se están trabajando dentro de la Asamblea Legislativa. Recuerden que nosotros no somos solo diputados de Nuevas Ideas, sino diputados del pueblo. Así que gracias por el espacio. A usted, gracias por habernos acompañado. A usted, amigo televidente, también el abrazo a la distancia. Que la pase muy bien. Terminamos esta semana. Esperamos contar con su sintonía el próximo lunes, si Dios así lo permite. Feliz fin de semana desde ya y cuídese. El virus continúa golpeando en todo el planeta y nuestro país no es la excepción. Muy buenos días.